Gloria a Dios, que el Señor me los bendiga, mis amados hermanos. Qué bueno que está aquí en la casa, amén. Muchas gracias, hermanos de danza, hermanos de la alabanza. Muchas gracias. La verdad que se nos fue un poquito el tiempo. Quisiera, hermanito, que le oremos al Señor, amén. Antes que hoy sí no entre, sino entremos en detalle, hermanito, a lo que el Señor ha puesto en mi corazón, que es lo que yo quisiera enseñarles, hermano. Amén. Orémosle al Señor. Gracias, hermanos de alabanza. Padre, en el nombre de Jesús, Señor amado, yo te doy muchas gracias por tu misericordia, por tu bondad, porque hasta aquí, papito, tú has sido bueno, tu bondad, tu misericordia no nos ha hecho falta. Venimos delante de ti hoy, Señor, necesitados. Hoy, Padre, específicamente por medio de tu Santo Espíritu, yo te suplico, Señor, que puedas abrir nuestro entendimiento, Padre, para poder captar, para poder tomar la enseñanza que tú tienes para nuestro corazón. Muchas gracias porque tú has sido bueno. Gracias, Padre, porque en medio de estas alas ministeriales, apostólicas que nos cubren, Señor, hemos podido, Señor, encontrar el conocimiento de lo que ha sido, de lo que es y sobre todas las cosas de lo que vendrá. Muchas gracias, bendito Dios. Usa nuestra vida para bendición de tu pueblo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Usted puede sentarse y que el Espíritu Santo nos auxilie a nosotros, especialmente al hermano expositor del alto porcentaje de lo que yo quiero trasladarle. De hecho, hermanitos, miren pues, les quiero comentar esto. Le pedí a los hermanos que graben la prédica, pero no la estamos transmitiendo. No es que le tengamos miedo a nadie, ni que vayamos nosotros a hablar algo que no es correcto, sino que yo lo que quiero, hermanos, es tener la libertad para poder exponer esto. Amén. Mire, hermanito, yo creo que somos conscientes. ¿Dónde está? Vamos a ver. Hermanos, es que este aire, no sé si me lo pusieron frío, estos aires, no sé, pero corrobórennos, por favor. Por eso le había pedido favor. Corrobórenos si están en frío, solo tienen, ¿cómo se llama? Ventiladores, que eso es lo que no quiero, que se siente mucho calor. Miren pues, hermanitos, es una mezcla de conocimiento, es una mezcla bíblica, con una mezcla también, hermano, de historia. Porque, hermano, en la historia es que al final encontramos, hermano, la respuesta a muchas cosas. Le explico esto, que tal vez ahorita me estoy refiriendo directamente, hermano, a uno de los escenarios que nuestro apóstol nos ha enseñado. Mire, cuando yo le hablo de escenarios, le estoy hablando de la forma didáctica en la que nuestro apóstol nos ha enseñado a nosotros. Escuche bien esto. Todo lo que se está dando a nivel mundial. Amén. De hecho, yo le ponía un listadito ayer. Le ponía un listadito de los escenarios estos. ¿Los tenés vos ahí? ¿Al inicio? Ahí está. Sí se alcanza a ver, ¿verdad? En el final de la semana 69 del libro de Daniel. Y esto que se está dando aquí, hermano, es la frontera entre la semana 69 y la semana 70 del libro de Daniel, que habla, hermano amado, oiga bien esto, de la finalización del paréntesis de misericordia y el inicio del último tramo de lo que el Señor tiene, hermano, para toda la humanidad. Oiga esto, una vez entrando la semana 70, el trato que tiene el Señor con toda la humanidad, oiga, dependiendo lo que haya aprovechado mientras su misericordia estaba, por decirlo así. Amén. Es muy importante eso. Hermano, una vez, la amada, oiga esto, la iglesia que se ha de casar, la amada está integrada no por un ministerio, no por una iglesia, sino por todos aquellos
que pelearon la buena batalla de la fe y alcanzaron una estatura. Amén. ¿Vamos ahí? Ok, eso es muy importante entenderlo, eso es muy importante manejarlo. Entonces, esta es la forma, como le digo, como le dije, la forma didáctica, como nuestro apóstol nos ha enseñado, hermano. Ahí está el escenario mundo, cosmos, iglesia, familia, que precisamente, hermano, del escenario familia estuve yo hablando anoche en la cena matrimonial, que estuvo muy hermoso. Creo que vinieron alrededor de unas 60 parejas, creo que estábamos aquí. Uy. Pero ahorita esperemos que vuelva en sí. Amén. Entonces, esto es lo que se está dando a nivel mundial. Yo le voy a decir esto, hermano. Yo por un momento quise tomar yo el espacio como para, pero no quiero tocar nada de todo esto, porque yo quisiera que Rolandito, que usted sabe que el Señor en su misericordia, pues al final el hombre no lo escoge a uno, ni tampoco, hermano, los ministerios son heredados, sino que el Señor a los Jeremías desde antes de la fundación del mundo, el Señor lo escoge a uno. Amén, lo aparta para eso. Y dentro de las bendiciones, hermano, que tenemos aquí en la casa, es que este muchachito, pues definitivamente su perfil magistral, llámese, ¿cómo se llama? Ministerio. Amén. Que el Señor, pues, el Señor sabe, y yo lo que creo, pues que está llegando el tiempo en el cual el Señor nos va a permitir también a él levantarlo también como ministro, y que pues creo que primero va a ser aquí en medio nuestro. Y que pues tampoco sé cuánto tiempo, perdón, es que es mi hijo, hermano, perdón, por si usted no lo sabía, cuánto tiempo, pues el Señor nos va a permitir tenerlo aquí en la casa. Amén. Lo que sí es cierto, hermano, es de que él pues fluye en lo magistral y ha sido de mucha bendición, no solo para esta casa, sino que aún cuando mi apóstol pues lo ha invitado a enseñar, y ha sido mucha bendición. Y yo conozco, hermano, el perfil de él, que le repito, no es algo que él haya escogido, porque uno no lo escoge, sino que es un llamado de parte de Dios. Entonces yo quiero que él magistralmente, hermano, específicamente en un escenario, que es el escenario Babilonia, que definitivamente no nos va a dar tiempo de desarrollarlo hoy. Amén. Lo que sí es que vamos a tomar un poquito más de tiempo. Los escenarios están impresionantes. Hermano, mire, el escenario, por ejemplo, Cosmos, lo que se está dando planetariamente, cosas que no se habían dado. Hermano, recientemente se estuvo hablando de ¿cómo es la cosa? Cielomoto. Hermano, no sabían de dónde estaba viniendo tanto ruido, tanto rollo, hermano, que no era de la Tierra. Y llegaron a la conclusión que como hay terremoto y maremoto, pues le pusieron cielomoto. Gracias a Dios que no han visto a Motomoto, porque si no, saben ni por dónde anduviéramos. Pero hermano, situaciones que se dan, hermano, ¿cómo me explica usted? Por ejemplo, las lunas de sangre, ¿qué traen? Hermano, es el escenario Cosmos. Amén. El escenario iglesia, en sí la iglesia, la familia que estoy hablando. Israel es, ya me piqué. Agarré fue visero, que no, es lo que no quiero. Pero hermano, a Israel hay que prestarle atención. La palabra es clara. Mateo 24, 30 y qué, o 20, donde dice, de la higuera aprended. ¿Quién es la higuera? La higuera es Israel. A Israel hay que tener el ojo. Nosotros somos cristianos. Israel es un punto fundamental aquí en la tierra. Ahí entra el tercer templo, ahí entran un montón de cosas, ahí entran las guerras, ahí entran todos. Porque hermano, si cuando yo miré que aún los gringos le habían dado la espalda a Israel, a mí se me fue la vida. Yo dije, Dios mío, ¿en dónde estamos? Está Israel, Babilonia, que es lo que yo quiero que él desarrolle hoy. Hermano, el escenario tierra, no mundo. Tierra en sí como planeta. Mire usted el clima, mire usted los polos. Mire, hermano, ahí entran incendios, hermano, ¿a qué nivel ha llegado la humanidad? Que se recuerda todo lo que pasó en Valencia, España. Hermano, molestos porque están seguros que las inundaciones de Valencia fueron provocadas, hermano, por falsas nubes pues, a base de químicos. Hermano, es una cosa ¿Hace cuántos años? Un par de años, cuando te acordás de las inundaciones del desierto.
Hermano, las inundaciones del desierto provocadas, mire hermano, cada cosa, nada se sale del control de Dios. Ahora le digo algo, que es por donde yo quiero, hermano, que me estoy tomando un par de minutitos. Mire pues, es una de las cosas que le agradezco al Señor. Estamos en un territorio en donde el Señor constantemente nos está quitando la venda. Yo quiero pedirle algo hoy. Si usted puede tomar nota, excelente. Hermano, si en algún momento hay algo que no quiero, ni siquiera quiero aperturar, hermano, el espacio para preguntas. Porque si no, nos van a dar las 5 de la tarde. Y hay algunos que están malos de la gastritis, eso es lo que me preocupa. Entonces, pero yo lo que quiero es que se concentre. Si tiene sus niños aquí, mándelos allá se los van a cuidar. Concéntrese, tome nota y aprovechemos la enseñanza, que es una mezcla, repito, de investigación, de historia, pero también con fundamento bíblico. Amén. Entonces, le presento al maestro. ¡Aleluya! No, es un regalo del Señor para mi vida. Amén. Quiero dejarle el tiempo a él para que él entre directamente a Babilonia, porque es mucho. Pero, ojo, eventos que se están viendo ahorita. Yo les decía algo en el primer servicio que te lo comenté. En algún momento me puse hasta contento cuando miré que el Papa se está restableciendo. Y pastor, ¿qué está hablando usted? Pero ahorita le va a explicar muchas cosas él. Bíblicamente, ¿qué dice la Biblia acerca de eso? Amén. Le quiero pedir un gran favor, porque a veces cuando son estas cositas de que no quiero tener la libertad, por eso que no quiero, sí grabamos, pero no estamos en vivo, para que él tenga la libertad de soltar las cosas como son. Solo quiero pedirle un favor, porque a veces, como saben que no estamos grabando, saca su teléfono y se pone a grabar, va. Si va a grabar, grabe todo, pero no grabe un pedacito. Porque a veces graban un pedacito, lo suben, pero como no saben qué estamos explicando, la gente comienza a murmurar o comienza, sí, miren pues las herejías, no estamos hablando de herejías. Estamos hablando historia más fundamento bíblico. Le repito, si usted quiere grabar, grabe la hora y media o el tiempo que a él le lleve, aunque que el Señor tenga misericordia de vos. Amén. ¿Sí me entendió? El otro día, hermanito, yo dije algo delicado aquí, que le pedí a los hermanos que me suspendieran la transmisión, y había una hermanita que prácticamente no es de la iglesia, entonces diría, pues aquí los agarro, no sé qué pensó, sacó su teléfono y me comenzó a grabar. Yo no me di cuenta, sino que una ovejita me dijo, hermano. Entonces, a mí me preocupa eso, porque le repito, no vamos a hablar cosas que no son verdad o que no. Si va a grabar, grábelo todo, pero no agarre pedacitos en donde solo confundamos. Amén. ¿Estamos, hermanitos? Ok, dale, hijo, que el Señor te use. No te está funcionando el micro. Bueno, Mateo 24:3. Usted sabe que el capítulo de Mateo es un capítulo escatológico, que no se puede tomar cronológicamente, pero porque hay cosas ahí que son directamente para la iglesia y otras que son directamente para Israel. Pero como empieza el versículo se acercaron entonces sus discípulos y le preguntaron, dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Cómo sabremos, preste atención a esto, que tu venida está cerca y que el fin del mundo se aproxima? Pero ojo, que ahí es una frase que está junta, pero que por lo menos según la Biblia hay 1007 años de diferencia entre un evento y otro. Porque cuando la Biblia habla aquí de venida, usa la palabra griega 39:52, que es la palabra parusía, venida secreta. O sea, cuando sucede la venida secreta, no ha ocurrido la tribulación.
Y después de que ocurre la tribulación, comienza el milenio, que usted sabe que son 1000 años. Entonces, para poder estudiar eso, como muy bien lo ha dicho nuestro pastor, están los escenarios del fin. Y cada uno de ellos comienza a explicar cómo es el tiempo de la venida del Señor, cómo se va a dar la venida del Señor, cuándo se va a dar, para que nosotros lo podamos entender y de alguna manera el Señor nos comience a dar pistas del tiempo de su retorno. Entonces, yo quisiera hablarle hoy del escenario Babilonia. Para eso quiero que vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 17, versículo 5. Me siento incómodo con este micrófono, no sé qué tiene. Y este es el que funciona. Me hubieran dicho en qué tiempos. Ahí está, gracias. Apocalipsis 17, 5, ahí está. Y en su frente, un nombre escrito. Preste atención a esta expresión. Un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces, mire hermano, cuando hablamos nosotros de Babilonia, nos estamos refiriendo a una potestad, una entidad más grande y más poderosa que muchos enemigos que nosotros conocemos del reino de las tinieblas. De hecho, cuando la Biblia habla ahí de Babilonia, primero le hace referencia a que es la grande. Esa palabra grande en griego se dice mega, o sea que es enorme. Eso es lo que nos está dando a entender ahí. Y aparte lo que dice ahí es que es una madre. Mire, solo así como a grandes rasgos para que usted y yo lo entendamos un poquito mejor. Esto tiene su origen desde la rebelión la rebelión preexistencial, de donde salió y surgió el reino de las tinieblas, donde usted y yo sabemos muy bien, mis amados hermanos, que el diablo, que el Señor lo reprenda, no es el más grande en el reino de las tinieblas, no es el que manda en el reino de las tinieblas, sino que arriba de él hay ciertas jerarquías espirituales bien tremendas, y dentro de ellas está esta entidad que se llama Babilonia, que se llama Babel, la madre. Yo sé que para eso necesitaríamos dedicarnos a una temática explícitamente, a hablar de la rebelión preexistencial, pero de ahí se origina. Por eso lo quiero llevar poco a poco para que vayamos entendiendo algunas cosas. Pero Babilonia, para poder operar, esto mire, más o menos lo explicamos como que, mire o imagínese usted un pulpo que tiene un montón de tentáculos, ¿verdad?, que tiene muchas formas de manifestarse, que tiene otras subdivisiones que se pueden catalogar como Babilonia también. Y a esto, solo me voy a adelantar en esto, o le voy a poner este significado aquí de una vez. Babilonia viene de la palabra Babel. De hecho, cuando usted habla o lee de la torre de Babel, está hablando de cuando comenzó a operar el reino de Babilonia ancestral, celestial, aquí en la tierra. Por eso sabemos, mis amados hermanos, que lo que ellos estaban construyendo no era un edificio. ¿Cómo un edificio va a llegar hasta el trono de Dios? Hermano, mire, ahorita el más grande creo que está en Dubái, que tiene 1 kilómetro de alto. Imagínense, 1 kilómetro de alto. Pero es imposible, porque mire, aunque hiciéramos un edificio que llegara a saber cuántos kilómetros tiene de aquí nuestra atmósfera y saliéramos al siguiente cielo, nunca llegaríamos al trono de Dios. No, ahí no estaba hablando de una construcción física que Dios dijo, híjole, van a escalar y van a llegar hasta mí. No, estaba hablando de un portal dimensional que iba a abrir un acceso entre la tierra y el mundo espiritual, específicamente el reino caído de Babilonia. Mire, también se puede traducir como confusión por mezcla, puerta de Dios o ciudad que se opone a Dios. Solo recuerde que el primer gobernante que tuvo Babel fue Nimrod.
y cuyo nombre significa rebelde, ¿va? Bueno, entonces hablemos un poco de la mega Babilonia, la grande Babilonia. Tiene formas para operar. Y estas formas se dividen en 7 Babilonias. Una sola divide en 7 manifestaciones. Comienza con la Babilonia ancestral o cósmica, que es, ya le dije, lo que la Biblia describe como la madre de todas las iniquidades, como la fuente, la raíz de todo lo malo. De hecho, la iniquidad fue la que hizo caer a Luzbel. Eso está en Ezequiel capítulo 28 o Isaías capítulo 14. Usted lo puede leer ahí. Fueron la que provocó que esta entidad cayera. Vaya, esa es como que la raíz, la fuente de todo. Pero también nosotros sabemos que hay una Babilonia histórica, que es la que nosotros hemos conocido a lo largo, valga la redundancia, de la historia, ¿vale? Por ejemplo, sabemos que ahí fueron llevados cautivos el pueblo de Israel, que ahí estaba un gobernador que se llamaba Nabucodonosor, que no era el nombre del rey Nabucodonosor, sino era el nombre del título. Así como los faraones en Egipto, no que ese era su nombre propio, sino que así se le llamaba al título del gobernante de esa región. Entonces Nabucodonosor. Y ahí usted puede hablar de los mesopotamios y un montón de cosas que históricamente hay que analizar. También está la Babilonia geográfica, que es el punto geográfico, valga la redundancia, la ubicación en donde se encuentra. Que dicho sea de paso, amado hermano, eso es muy importante, le voy a explicar por qué. Porque así como está ahí Irak, que es la actual geográficamente donde queda Babilonia, donde ha estado este imperio, pero si usted no lo sabía o se le había olvidado, sobre ese punto geográfico también estuvo el huerto del Edén. Mire qué tremendo. Sobre ese punto geográfico, o sea, hay algo ahí que en su momento el Señor ha de manifestar para cumplimiento de su propósito. Ok, ¿cuál otra? Mire, aquí es donde entramos ya a poner algunos sospechosos. Rolandito. ¿Sí? Perdón, papito. ¿Qué manda? Si los hermanos quieren fotografiar las imágenes que tenés ahí, que tomen libertad. Sí, claro. No me refería a eso, hermanito, sino a la publicación. Si usted quiere tomarle fotos a lo que él está enseñando ahí, hágalo con libertad, no hay ningún problema. Ok. Y si me va a tomar fotos, a mí me dice así, sonrío. Nada, estoy molestando. Entonces, mire, pues, aquí entramos ya a poner algunos sospechosos. Por eso es de que lo que comentaba nuestro pastor, que no quería que se transmitiera para no dar malos entendidos. Porque tenemos que, según la descripción bíblica, poner sospechosos. Entonces, dentro de las Babilonias está una Babilonia que es la Babilonia económica. Y esta se asemeja a la nación más poderosa del mundo, hablando de economía. Está la Babilonia política. ¿Alguien sabe qué edificio es ese? No, no es de las Naciones Unidas, de la Unión Europea. Y mire, esto es bien tremendo, porque cuando usted mira los planos, ellos quisieron hacer una torre de Babel. Mire qué tremendo. Ellos quisieron edificar una torre de Babel, por eso la forma, y usted lo puede investigar, eso es está al alcance de todos. Y ellos quisieron edificar una torre de Babel que, mire, Europa tiene un papel muy importante en el final de los tiempos, por su historia y por todo lo que representa y por las bases donde fue puesta. Entonces, una Babilonia política. De hecho, amado hermano, usted sabe muy bien que ahorita se volvieron a escuchar los sonidos de guerra con Ucrania, con Rusia, y los que están atrás moviendo todo esto es la Unión Europea. Ellos son los que están moviendo, ellos ponen a Zelensky ahí al frente, ¿verdad? Y ellos atrás, y va a echarle porras, y no saben que están buscando la destrucción mundial al borde de una tercera guerra mundial. Que eso sí sería bien desastroso. Hay otra Babilonia que es la Babilonia bélica, que esta
está representada en Rusia. Usted sabe que Rusia es de las pocas naciones con nombre que tienen que ver en guerras en el último tiempo. De hecho, antes del inicio de la tribulación tiene que desarrollarse una guerra que es la de Ezequiel 38 y 39, o la guerra también del Salmo 83. Y también está la guerra de Gog y Magog. Y usted sabe que Gog y Magog está hablando del rey de Magog, que es Gog. Y Gog es el presidente de Rusia y Magog es Rusia. Y por último, que es donde aquí nos vamos a detener, está la Babilonia religiosa. Esta es bien importante. Y que lo vamos a poner, me llamaba la atención esa imagen, porque de fondo está la capilla de San Pedro del Vaticano, pero espiritualmente yo siento que está establecida, sentada ahí, una torre de estas, un punto de contacto entre el cielo y la tierra, pero no para cosas buenas, sino para cosas malas. De hecho, usted sabe que, por ejemplo, ahí donde está, en la explanada de la Basílica de San Pedro, está ¿cómo se llaman estos? Un obelisco, que ese obelisco lo trasladaron, ese obelisco no lo construyeron ahí, sino lo trasladaron de Egipto, de Alejandría. Lo agarraron y lo llevaron y lo fueron a poner en la plaza de San Pedro. Mire, esto es bien tremendo, hermano, porque ¿qué tiene que ver una imagen pagana en un lugar sagrado cristiano, si se le pudiera llamar así? Si ellos se lo llevaron, era dedicado a los faraones, era dedicado a la mitología egipcia, y de ahí agarraron el obelisco y lo trasladaron. De hecho, se cree que cuando se construye el tercer templo, ese mismo obelisco lo van a trasladar al monte del templo, así como lo hicieron en tiempos antiguos, porque sí es posible hacerlo. Lo van a trasladar, porque si usted sabe, el monte del templo, ese es otro punto geográfico que tiene vinculación entre el cielo y la tierra. Ahí en el monte del templo fue donde sacrificaron o iban a sacrificar a Isaac. En ese mismo monte del templo fue donde el Señor Jesucristo murió. En ese mismo monte, solo que en otra perspectiva, está el monte Gólgota. O sea, es una cosa bien impresionante. Ahí fue donde estaba el templo de los israelitas, el templo de Salomón. Ok, entonces ahorita lo que está ahí es una mezquita y está dividida, y del otro lado está una sinagoga. Y se cree que están construyendo el tercer templo. Si eso fuera cierto, mira, amado hermano, o sea, de paso, es otra señal y figura del fin. Porque cuando se inaugure el tercer templo, si usted y yo estamos aquí, déjeme darle la mala noticia que nos quedamos a la tribulación. Así de terrible esto. Entonces, cuando ese tercer templo sea ya público, va a estar el templo construido, pero va a haber una amistad entre las religiones. Y entonces va a estar el templo judío, la mezquita musulmana, y como símbolo de los cristianos, como no se pueden llevar la tremenda capilla esta grandota, van a trasladar el obelisco y lo van a poner en el monte del tercer templo. Mire qué terrible esto. Entonces, esta Babilonia religiosa puede representar a todas las religiones del mundo en busca de crear una sola religión. Pero eso es cuando ya se ha consolidado. Eso se llama ecumenismo. Dicho sea de paso, hermano, cuidémonos de eso. Hay muchos líderes, entre comillas, cristianos, que vienen, no, es que yo voy a ir a la misa de allá con mi grupo de alabanza porque alabamos al mismo Dios. Perdónenme, eso se llama ecumenismo. Esa fue la liviandad que tuvo la iglesia al principio y que comenzó a tener mezclas. Ahorita lo vamos a explicar más adelante. Cómo fue que la iglesia del origen comenzó a tener un montón de características de religiones paganas. Una sola religión. Y buscará tener un centro de operaciones que ya le dije que va a ser el tercer templo. Pero la mayor organización es la iglesia romana, personificada por el Vaticano.
Ok, vamos a explicar algunas cosas para entender el presente. Usted sabe muy bien que para entender el presente tenemos que indagar cosas del pasado. Entonces, miren, me encontraba con algunos datos. ¿Quién le dije que era Nimrod? El fundador de Babilonia. Pero mire esto a veces se nos nubla y lo olvidamos. Nimrod no era solamente su líder político. Nimrod era su líder religioso. Fue un rey sacerdote, un rey con doble oficio en Babilonia. Y entonces a partir de él descendió una serie de reyes sacerdotes. Esto usted lo puede investigar. Y cada uno de los cuales encabezó la religión mistérica babilónica. Esta línea continuó hasta los días del rey Belsasar que describe la Biblia. ¿Alguien se recuerda quién era el rey Belsasar en la Biblia? ¿Ah? Ok. ¿Y algún evento importante con Belsasar? Eso. Belsasar fue el rey al cual se le apareció una mano divina y en la pared escribió Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Y que dice, has sido pesado en la balanza y fuiste hallado falto. Pero aquí hay algo bien interesante, porque se nos olvida el contexto de lo que había pasado ahí. ¿Sabe por qué era la molestia del Señor? Porque lo que estaban celebrando en esa reunión era un culto religioso. Y en ese culto religioso estaban usando las reliquias del templo sagrado del Señor para ofrecerlo a los dioses paganos de Babilonia. Mire qué tremendo. Por eso se enciende la ira del Señor y le quita el reino a Belsasar. Y usted lo puede ver ahí, yo le pongo ahí información para que después usted lo indague. Era una fiesta religiosa, una celebración de los misterios babilónicos, así lo describen los historiadores. Mire, solo otra cosa. ¿Se recuerda cuando comenzamos a leer Apocalipsis y dice ahí, he aquí, os digo, un misterio? ¿Y cuál era el misterio? Una mujer, la cual se llamaba Babilonia. Y el origen del culto en Babilonia era así, de los misterios babilónicos. Mire qué tremendo. Eso es en lo secular, hermano. Y entonces Belsasar era el líder. Y para colmo de blasfemias, bebieron vino de los vasos sagrados del Señor que habían sido tomados del templo de Jerusalén. Y mezclaron lo sagrado con el paganismo. Mire desde dónde vienen esos orígenes. Mezclar lo de Dios con lo pagano. Ok, sigamos. Cuando Roma conquistó el mundo, usted sabe de que la Biblia profetiza 4 imperios. ¿Cuáles son los 4 imperios? Babilonia, los persas, los griegos y los romanos. Ok, el origen, la cabeza de oro, ¿quién era? Babilonia. Después vienen los babilonios y son conquistados por los medos y los persas. Los medos y los persas mezclan culturas. Después viene Alejandro el Grande, que era un patojo, hermano, tenía 20 años. Y conquistó toda Europa y Asia. Ha sido, para los historiadores, el conquistador más grande y magnífico que ha existido. Y era un muchachito. Y conquistó. Y llegó, pero dicen, los historiadores dicen lo siguiente, que Alejandro vino y los conquistó a ellos, pero los medos y los persas los conquistaron también a los griegos con sus costumbres. Pero que ya eran costumbres que todas tenían su origen en Babilonia, porque ese era el centro de operaciones. Cuando vinieron los medos y los persas, su capital la pusieron en Babilonia. Cuando Alejandro estaba avanzando para conquistar hacia Europa, su objetivo era llegar a Babilonia, la actual Bagdad. Y después vienen los romanos y quieren conquistar todos esos territorios
y su objetivo es llegar a Babilonia y todos los demás territorios. Entonces, cuando viene los romanos y se establece el César, entonces comienzan a agarrar los rituales babilonios. Porque, mire hermano, déjeme decirle esto. Todas las religiones paganas del mundo, todas, sus orígenes las tienen en Babilonia. Ahí se originó todo. Es como que el alma mater de la religión mundial. Por eso es que nosotros no seguimos una religión. Nosotros no seguimos una serie de creencias terrenales y espirituales erróneas. Pero mire esto. Entonces se integró al sistema religioso de la Roma pagana, porque ahí no existía el cristianismo. Y esto incluyó la idea de un sumo pontífice. Mire qué tremendo esto. Así le llamaban los babilonios a su sacerdote, el máximo, el sumo pontífice. Entonces viene el César y los conquista y dice, ahora yo soy el sumo pontífice. El César. No, nadie más, el César. Que se puede poner así en latín, Pontifex Maximus o el Pont Max, que es la cabeza de los misterios. ¿Misterios de dónde? De Babilonia. Eso de ahí viene. O sea que el sumo pontífice era la cabeza de los misterios babilónicos. Y mire esto, qué tremendo. Y entonces lo plasmaron. ¿Se acuerda lo que dice Mateo 22 cuando llegan al Señor y le dicen, mira, y le llevaron una moneda, un denario? Le voy a mostrar qué denario fue este. Ese fue el denario que le llevaron al Señor. Ese es un denario romano de los tiempos de Cristo. Lo que me llama la atención es que de este lado tenía la cara del César y en el otro tenía el César sentado en su cátedra. Pero cuando tú lees qué dice la escritura dentro de la moneda, dice el Pontif Maximum. Lo que decía la moneda era el sumo pontífice. Mire qué terrible eso, hermano. ¿Y a quién le llaman el sumo pontífice? No sé, hermano. Mire el origen de dónde fue. Yo no miro que el Señor Jesucristo le dijo, Pedro, tú eres el Papa y ahora sos el sumo pontífice de mi iglesia. Jamás. ¿Dónde tuvo su origen? Ahí. De César. ¿Pero César de dónde lo copió? De Babilonia. Mire qué tremendo. Entonces, en el año 378, aquí hay un evento muy importante. Déjeme detener un poquito porque esto yo creo que a todos nos sirve. Usted sabe que cuando el Señor Jesucristo asciende, comienza pues la expansión de la iglesia con la venida del Espíritu Santo. ¿Usted recuerda eso? El Señor resucita, 40 días después de resucitar, Él asciende. 10 días después de que Él asciende, el Espíritu Santo desciende sobre todos los que estaban en el aposento alto, según Hechos capítulo 2. Amén, va conmigo hasta acá. Después la iglesia comienza a evangelizar y evangelizar y evangelizar, hasta que en Hechos dice que le llamaron por primera vez cristianos a los seguidores de Cristo en un lugar llamado Antioquía. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok. Y así empezó la iglesia. Pero comenzaron a ser perseguidos, maltratados, los comenzaron a matar. Y entonces llega un punto de la persecución, donde sucedió exactamente lo que dice Éxodo capítulo 1, cuando dice que mientras más los oprimían, ¿qué pasaba con el pueblo? Más se multiplicaban. Entonces llegó al trono un emperador que se llamaba Constantino. Eso usted lo sabe muy bien. De hecho lo explicamos en doctrina en el módulo 3. Y entonces cuando llega Constantino dice, no, ahora me convierto al cristianismo. Y entonces pone el cristianismo como religión oficial del Estado, de todo el imperio. Pero estos, para ganarse al emperador, comenzaron a practicar rituales paganos que hacían en la religión que él profesaba.
que era la religión de los romanos, que tenía su origen en todo lo que hemos explicado. Por eso es que comenzaron a poner imágenes en los templos, por eso es que comenzaron a hacer un montón de cosas, su vestimenta, su forma de hablar, todo comenzó como un ritual religioso. Ok, ¿por qué le estoy hablando de esto? Porque eso pasó más o menos en el 329 después de Cristo. En el 378, en Roma fue elegido como pontífice, máximo. Y le comenzaron a llamar el obispo de los obispos. Eso es más o menos como cuando aquel título que le pusieron al Señor, que es el príncipe de los pastores, el pastor de los pastores. Eso es lo que estaba diciendo ahí, porque para ellos un obispo es alguien que ejerce un pastorado. Y entonces comienzan a tergiversar el título, que ya estaba tergiversado, pero la idea por eso mire, hermano, usted mira en la Biblia, que hable, y entonces se reunieron los sacerdotes para oficiar una misa. Usted lee eso. Y entonces se reunieron los cardenales y el cónclave para elegir al nuevo papa. ¿Usted lee eso en la Biblia? No. Usted lee de pastores, profetas, evangelistas, apóstoles, maestros, los 18 carismas, y lee un montón de cosas, pero jamás lee todo eso que se lo comenzaron a inventar y a traer de las costumbres babilónicas paganas. Voy a avanzar porque el tiempo se me está yendo, entonces ya creo que ya me quedó claro lo del sumo pontífice. Esa palabra pontífice viene de la palabra latina pans, puente, y facio, que significa hacer. Entonces significa un constructor de puentes, alguien que es el acceso entre uno y otro, un intermediario. Hermano, ¿qué doctrina más errónea esa? ¿Quién es nuestro único acceso hacia el Padre? Cristo. El Espíritu Santo es el que nos guía por el camino. Pero dice, no, un momento. Ahora tenemos al sumo pontífice. Tenemos al vicario de Cristo. Al suplente de Cristo. ¿Y dónde está eso? Él es el puente que nos lleva al cielo. No, amén, no. Eso es lo que dicen ellos. ¿Va? Que no dijo amén y se hizo así. Despiértenlo, por favor. Voy a dar un beso aquí en el anillo. ¡Ojo! Eso es lo que dicen ellos. Que su sumo pontífice, el papa, el vicario, es el acceso entre lo terrenal y lo espiritual. Y solo por él pueden llegar. Él es el que les dice si sí o no. Y por eso es el que les perdona los pecados. O él es el que le dice estás condenado. Y así era como oprimieron a los pueblos en el inicio de la historia moderna. Que venía a decir el Papa, no, si no me das tu casa, te vas a ir para el infierno. Ahorita de una vez te mando para allá. Y la gente con temor les entregaba todo. Las indulgencias y un montón de cosas. Mire, me llama la atención que le acabo de decir que el vicario del Hijo de Cristo, así es el título que le ponen a él, Vicarius Filii Dei. Eso es lo que lleva la tiara papal. Pero cuando usted suma el valor numérico de cada una de esas letras, le da 666. Lo puede hacer. De hecho, ¿usted sabe números romanos? La B vale 5, 1, 100 y ahí usted lo puede sumar. Bueno, ahí escríbale y lo apunta porque ahorita no es clase de matemática. Otra cosa, en el emblema que a él le dan, que a este personaje le dan, están las famosas llaves, que de hecho, si usted lo mira, ese es el escudo del Vaticano. Pero esas llaves se las daban al emperador romano, que dijimos que era el sumo pontífice. Pero eran las llaves de un dios que se llamaba Jano.
y la diosa Cibeles. Algunos que le van al Real Madrid saben de esa diosa fea. Pero ese dios Jano, mire qué terrible eso. Era un dios pagano que cuando lo graficaban ponían el rostro de un joven y el rostro de un viejo. Como que el viejo había venido a encarnar en el joven. Esa tendencia salió desde los tiempos de Nimrod, cuando él tuvo a su hijo Tamuz. Y todos decían que Nimrod había venido a encarnar en Tamuz. Y que cuando miraban a Tamuz, lo que estaba ahí era Nimrod. Era una emulación de Cristo con el Padre. Mire qué terrible eso. Como las tinieblas todo lo copian. De hecho, Tamuz fue el que nació el 25 de diciembre. Él sí nació el 25 de diciembre. Y a partir de ahí, todas las religiones y las deidades paganas comenzaron a decir que su Dios principal había nacido el 25 de diciembre. Y de ahí comenzaron a decir a los cristianos que Jesús había nacido el 25 de diciembre. Cuando la Biblia y la historia, ojo, historia, dice que Jesús no nació el 25 de diciembre. Y si no me cree, pregúntele a ChatGPT. Y hasta ese sabe más. ¿En serio? Pero salió de ahí. Y entonces eran las llaves. Ahí está. Ese era el símbolo que tenían los romanos. El César, que venía de Babilonia. Y este es el símbolo de ellos. Ese es su escudo. Pero entonces como en más o menos unos 50, 60 años después que habían puesto este símbolo, le cayó al papa que estaba en turno y dijo, no, es que no son las llaves de Jano. Son las llaves que dice Mateo que él nos dio para que ¿se acuerda de ese versículo que dice yo les he dado las llaves del reino? Entonces quisieron ellos poner eso. Que por eso habían puesto esas llaves, pero no, su origen es este. E históricamente está registrado igual. Ya habían adoptado este símbolo cuando ellos quisieron decir que era por las llaves del reino, entre comillas. De hecho, amado hermano, de ahí es donde se saca la tontería que dice que Pedro es el que está en la entrada del cielo. ¿Usted ha escuchado eso? Y que él tiene las llaves y que él sabe a quién dejar entrar y a quién no. Y hasta chistes cuentan de eso, hermano. Usted no, ¿verdad? O antes tal vez, pero ahora ya no. Nada, estoy molestando. Ok, la vestimenta. Los historiadores dicen lo que está aquí con María. Las vestimentas del clero eran legados de la Roma pagana. Así lo dice la historia. Eso está en una enciclopedia católica. Ellos dicen eso. Ahí está. Miren, solo le pongo esto, me llamaba la atención. Yo sé que ya hemos visto bastante de esto. Pero por ejemplo aquí, yo encuentro un patrón. Y el patrón es que son los colores de los jinetes del Apocalipsis. Blanco, rojo, negro y verde o amarillento. De hecho, cuando usted lee en el libro de Apocalipsis, en los jinetes del Apocalipsis, ahí describe que primero salió un jinete blanco, que tenía imagen de paz, era un pacificador. Por eso miran al viejito y dicen, ay, tan tierno. Es que hermano, hasta me dan ganas de llorar, mire su carita. Dicen, así son algunas viejitas meras almáticas, ¿verdad? Porque es la imagen que quieren dar. Bueno, no estoy diciendo de que ahí están los 4 jinetes del Apocalipsis, no. Pero hasta en eso, mire, los jinetes del Apocalipsis tienen una enseñanza que manifiestan los colores del fin, los colores del final de los tiempos. Por eso es que si usted mira, todas las banderas islámicas tienen rojo, blanco, verde y negro. Todas. Usted ve, o esos son los colores que predominan en todas las banderas. Si no es rojo con blanco, si no es verde, blanco y rojo, o sea, pero todas las banderas del Medio Oriente son rojo, blanco, negro y verde. Y si no me cree, búsquelo. Piense en cualquier país, Afganistán, y mire el color de su bandera.
Vaya y piense en Irak y mire el color de su bandera. Piense en Siria, ahorita le acaban de cambiar la bandera. Vaya y mire el color de su bandera. Todas las banderas del Medio Oriente son en estos patrones de colores. Aquí viene otra cosa impresionante. La tara que usan los papas es similar, por no decir igual, a la que se ve, en Dagón. ¿Alguien recuerda quién era Dagón? El dios de los filisteos. ¿Qué pasó con Dagón? Llevaron el arca del pacto. Y cuando llegaron al otro día, estaba tirado. Lo volvieron a parar. Cuando miraron al otro día, estaba sin brazos y sin cabeza. Que era el dios pez. Eso, de hecho, así se le llama a Dagón, el dios pez, que era un falso salvador babilónico. Y los babilónicos se lo enseñaron a los filisteos. Pero mire esto bien tremendo. Este era como se vestía el sacerdote de Dagón. Este es Dagón. Y mire cómo se viste el sacerdote del actual Dagón. Le pongo otras pues para que me crea hasta color. Mire, aquí, no sé, por eso me gusta esta pantallota, porque creo que ahí se logra ver esto que está aquí. Un pez y que casa bien con la estrella de David, que por cierto, amado hermano, la estrella de David es un símbolo pagano, no es cristiano. Por eso no se lo ponga a sus hijitos en una cadena. Ese es un símbolo pagano. Esa es la estrella del dios Rafán, que era el otro tabernáculo que caminaba con el tabernáculo de Dios en el desierto. Si usted quiere, puede leer la Biblia y dice que iban dos tabernáculos, hermano. Iba el tabernáculo de Moisés y aparte había unos paganos que llevaban el tabernáculo del dios Rafán. Y ese era el de esa estrella. Y mire las vestimentas, ¿verdad? Este es, ahí cómo fue con los babilónicos, los filisteos y ahora la iglesia católica. Por eso no grabamos, porque tenemos libertad de poner nombres, ¿verdad? Rolandito. ¿Qué manda? Mira, hijo, con esto que estás hablando de la estrella de David, Amén. es importante que veamos también por qué es que la bandera israelí tiene esa estrella. Entonces nosotros a veces nos vamos con la finta que como es Israel se asocia, porque así lo enseñaron, que se asocia que es la estrella de David, pero recordemos, hermano, que el Señor tiene un trato específico para Israel para terminarlo de sacar de la misma línea pagana en la que se ha movido. Porque tenemos un falso concepto. Ojo, Israel es el pueblo de Dios, pero el pueblo también que Él va a terminar de formar aún en la tribulación. Es impresionante que, hermano, allá en Israel se asustan cuando vamos nosotros allá y se dan cuenta del conocimiento que nosotros tenemos bíblicamente de las cosas que ahí se dan. Porque hermano, es más, una de las cunas del homosexualismo y todo eso es en Israel. Ojo con eso, hermanos. Perdón, papito. Perdón, No, pero era muy amén. importante, porque por eso es que el pueblo de Dios se va con la finta, porque mira en la ¿cómo se llama? En la bandera de Israel ese símbolo. Pero Amén. entendamos de que todavía Israel está bajo proceso. Amén. De hecho, amados hermanos, Israel bíblicamente ahorita su nombre es Jacob, no es Israel. Va a ser Israel, va a ser transicionado Israel en la semana 70 de Daniel, en el tiempo de la tribulación. Ahí va a venir su transición para dejar de ser jacobitas y sean catapultados a ser genuinos israelitas. Y sí, como dice nuestro pastor, hermano, en Israel no se puede predicar. Usted vaya con una bocina a tratar de predicar el evangelio, lo meten preso. Es más fácil en otros países que ahí. De hecho, Tel Aviv fue considerada la capital mundial del movimiento LGBTQ+. Tel Aviv. Tremendo. Bueno, entonces mire. Y ahora, ¿cómo se viste? Ellos. Aquí hasta le parece que estuvieran los ojitos del pescado.
O sea, no en el sombrero, no en la persona. Esa es, hermano, perdónenme, o sea, que el Señor nos ayude a sacar a aquella gente que está en medio de las tinieblas. Pero bueno, ahorita... Papito, perdona. Sí. Hermanos, amados. Perdón, hermanos. Acuérdate que yo debería estar sentado allá, pero no quiero darle libertad a él. Ojo, hermano, solo quiero que entendamos algo. No estamos atacando una religión. Por favor, hermanos. No, sí pues, pero como son cristianos le atacan al catolicismo. No, no estamos atacando una religión. Estamos atacando sus principios. Y que ellos con estos principios, hermano, tienen a miles de millones de gente confundida. ¿Estamos con eso? Amén. No quiero que nadie vaya a salir diciendo que uno está en contra. No. Estamos enseñando. Y ahorita está entrándole él a la historia. Y ya llega 55 minutos. Vos me quitaste 15. A ver, estamos con eso. Perdón, hermano, que yo tenga que ir aclarando estas cosas porque no quiero que se termine hablando cosas que no son. Amén. Sí, Dale, hijo. Sí, eso es muy cierto, hermano. Bueno. El Vaticano tiene una estatua de bronce. Hay muchas cosas ahí. Miren, solo así no lo puse ahí porque de verdad es demasiada información para el tiempo que tenemos. Pero por ejemplo hay una capilla que es la capilla más famosa en el Vaticano, que es la Capilla Sixtina, que la pintó Miguel Ángel, que era un homosexual declarado. Entre paréntesis, pero ese no es el problema. El punto es que él viene y dice que lo que dibujó es con una precisión. Pero si usted mira documentales de eso, usted se va a llevar un gran susto respecto a la precisión y la capacidad de este hombre, que muchos consideran que fue demasiado imposible que humanamente lo haya logrado solo él, porque trazos y todo. Pero lo que me llama la atención es que esa Capilla Sixtina, todo original, eran personas desnudas. Que después llegó un papa y dijo, pero si este es el templo de Dios para ellos, ¿verdad? ¿Por qué están un montón de desnudos ahí? Y les mandó a poner hojas de higuera. Y a todas las estatuas que tenían ahí, les comenzaron a poner hojas de higuera en sus partes nobles. Entonces cuando yo leí esto, vino a mi mente, y no, eso era lo que pasó en Ezequiel capítulo 8. Cuando dice que estaban los sacerdotes y en las paredes del templo habían imágenes pornográficas. Eso es lo que dice Ezequiel capítulo 8. Y dije, wow, qué cosa más impresionante, va. Entonces, dentro de todo eso está una imagen del apóstol Pedro, dicen ellos. Pero que estudiosos dicen que originalmente era una estatua de Júpiter, del dios Júpiter, el dios de los romanos. Y dice que le tienen tanta veneración que todos van y le soban el pie o lo besan, porque para ellos es muy, muy importante, ¿va? De hecho, aquí le puse yo una imagen, ahí está, es esta. Y si usted mira aquí, el pie ya ni forma de pie tiene, parece una bota de hule. Pero porque ya perdió su forma de tantos siglos donde la gente va, lo toca, lo besa, que ya perdió su forma. Aquí le pongo otra. Ahí está. Me encontraba con esto en una noticia. Dice, ¿sabías que la estatua de San Pedro en la Basílica del Vaticano se reviste de papa cada 29 de junio? Lo visten, hermano. Y esas son prácticas paganas. De hecho, cuando van a elegir a un nuevo, mire qué tremendo esto, a un nuevo pontífice, vienen y ellos se ponen se me fue ahorita el nombre, pero una cosa que se ponen arriba de la túnica, que es como un babero grandote. Entonces vienen, se lo quitan y lo van a poner sobre la tumba de Pedro. Y entonces como que eso va a servir para que él también ayude en la decisión que se va a tomar. Invocación a muertos, hermano. Usted sabe, hermano, que para que haya una capilla católica tienen que haber huesos de un santo dentro de esa capilla, abajo del altar. Puros rituales de magia, santería. Ok, ¿por qué le pongo esto?
Porque esa era una práctica que se hacía a Baal. La práctica de besar un ídolo o estatua se tomó del paganismo. Baal estaba vinculado con el antiguo culto a Nimrod. De hecho, para los filisteos, Baal era el equivalente para los babilonios de Nimrod. Era el mismo Dios en los tiempos de Elías. Pero yo no sé si usted había leído este versículo, pero mire este verso. Pero dejaré 7,000 en Israel, todas las rodillas, esos son los elegidos, que no se han doblado ante Baal, y toda boca que no lo ha besado. Ahí está en la Biblia. Y es una práctica que hacen donde se supone que es qué terrible, ¿verdad? Mira esto otro. La Iglesia Católica no solo adoptó la práctica de besar ídolos, sino también la costumbre de las procesiones religiosas con los ídolos. Estas procesiones son comunes en la práctica católica romana, pero no se originaron con el cristianismo. Eso no está en la Biblia. Sino que en el siglo XV antes de Cristo, una imagen de la diosa babilónica, otra vez Babilonia, Ishtar, fue llevada con gran pompa y ceremonia desde Babilonia a Egipto. Las procesiones con ídolos se practicaban antes de Cristo en Grecia, Egipto, Etiopía, México y muchos otros países de la antigüedad. Y que besaban a los ídolos. Mire, hermano, hasta cómo se visten en Europa. Parecen rituales así del Ku Klux Klan. Y no, en serio, hermano, y esos son de los Illuminati, de los masones y de todo eso. Parecen los de la U. Y los de la universidad, ¿verdad? Que Dios perdone a aquellos cucuruchos que andan por ahí. ¿Y qué dice la Biblia respecto a eso? Ahí está la respuesta. Contratan a un joyero para que les haga un dios, un ídolo. Y ante ese dios se inclinan para adorarlo. Lo levantan en hombros, lo cargan, lo ponen en su lugar y ahí se queda. No se puede mover de su sitio. Por más que clamen a él, no habrá de responderles ni podrá salvarlos de sus aflicciones, dice la Biblia. Aunque usted ponga el santito boca arriba o boca abajo para que le haga el milagrito, no, hermano, no funciona. Si la Biblia lo dice. Pero ¿qué enseñan ellos? Todo lo contrario. ¿Va? Es terrible eso, de verdad. Voy a avanzar. Bueno, aquí entramos al tema. Se acercó entonces a mí uno de los 7 ángeles y dice: te voy a enseñar algo. A una mujer, una prostituta, la gran prostituta, la mega prostituta, Babilonia, que está sentada sobre aguas caudalosas y con la que adulteran los poderosos de la tierra, mientras sus habitantes se emborrachan con el vino de tanta leviandad. Mire, pues primero, las muchas aguas representan multitudes, pueblos, naciones, muchedumbre de gente. Eso es lo que representan las muchas aguas. Número 2, el único líder religioso que tiene contacto con todos los reyes de la tierra es el Papa. Y no él es el que recibe a todos los reyes de la tierra. Y hermano, todos los reyes de la tierra se inclinan ante él. Eso usted lo puede ver. Todos los reyes de la tierra se inclinan ante él. Y sus habitantes, aquellos que le pertenecen, aquellos que están dentro de, se emborrachan con el vino de tanta liviandad. ¿Sabe cuál es la administración que está teniendo no solo esa iglesia, hermano, sino la religión en sí? Porque ya le dije, lo pusimos al principio. La mega Babilonia es esa mujer que representa a la Iglesia Católica, pero tiene hijas en toda la tierra, que son pequeñas rameritas. Y esas están representadas en todas las religiones de la tierra. Que ya le dije que todas las religiones de la tierra tienen su origen en Babilonia.
Y me llama la atención esta palabra liviandad. Porque, a ver, ¿qué idea le da la palabra liviandad? ¿Ah? Libertad. Que no tiene tanto peso. ¿Qué más? Frialdad, ligereza, conformidad. De hecho, en lugar de liviandad, otras dicen inmoralidad sexual. Y eso es lo que ellos permiten. Son noticias no que yo me inventé, sacadas. Por ejemplo, este es del New York Times, del editorial y de varios que se dedican a las noticias. Aquí, escándalo en el Vaticano, descubren fiesta con drogas y orgías gay. Dentro de ahí con ellos. Los jerarcas homosexuales del Vaticano, un artículo que sacó el New York Times, exponiendo todos los que estaban ahí, que pateaban con la zurda. Las cifras de la pederastia. No, hazme el favor, corregí ese pedacito. Pero de otro tipo de zurda. Bueno. Las cifras de la pederastia en la Iglesia Católica. ¿Qué es un pederasta? Un abusador de niños. Miren, yo recuerdo que a Moloch le gustaban los niños. A Baal le gustaban los niños. A esta entidad va en pos de los niños. Después sacó aquí, el Vaticano abre la puerta al bautismo de personas transexuales y bebés de parejas del mismo sexo. O sea, ya ellos dicen, no importa que seas trans, vení, te vamos a bautizar. A las parejas del mismo sexo que tienen sus bebés que ni siquiera son de ellos, ¿va? Porque no se pueden procrear. Vaticano autoriza bendición a parejas gay sin considerarlas matrimonio, pero sí ya les dio la orden, si alguien viene y quiere que lo bendigas, bendecilo. Anda a su boda, bendecilo. Aunque legalmente no sea un matrimonio, pero bendecilo, oficial. ¿Cómo, hermano? El vino de su liviandad. Y esa mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia. Verso 4. Aquí viene descripción de la mujer. Estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas, perlas, y a su diestra, o en su diestra, perdón, una copa de oro llena de abominaciones. ¿Ok? Eso, usted sabe de que todos los altos mandos se visten de escarlata, que según el diccionario Swanson dice tela de color rojo. O sea, la mujer estaba vestida con una tela de color rojo. Y todos los altos, esto de rojo solo se pueden vestir el Papa y los cardenales, que son todos los que están abajo de él. Solo ellos se pueden vestir, o sea, todo el liderazgo de ellos. Los que gobiernan, los que mandan. También oro, piedras preciosas, púrpura. Hermano, ustedes saben muy bien que el Vaticano tiene tanta riqueza que puede acabar con la pobreza mundial 2 veces. ¿Se imagina la cantidad que tiene? Por eso es que tienen el poder y alcance sobre los reinos y las naciones. Y vi cómo la mujer se emborrachaba con la sangre de los consagrados a Dios y de los que fueron mártires por amor a Jesús. ¿Cómo a quién le recuerda esto? ¿Ah? Exacto, la persecución, la Inquisición, hermano. Y no, la Iglesia Católica se encargó de matar a todos los detractores. Y a quien se le pasaba por delante y le caía mal, lo mataba, los expropiaba, le robaba. Y específicamente a aquellos que fueron mártires por amor de Jesús. De hecho, los orígenes de la iglesia que ellos llaman protestante, entre comillas, es gente que se opuso a ellos y que dio su vida para que la revelación del evangelio nos alcanzara a todos nosotros y saliéramos quizás de donde estábamos, porque si no, creo que seguiríamos metidos ahí. Eso es bien tremendo. Les voy a decir el secreto.
de esta mujer. Esto quiero que le preste atención. Dice, la mujer y la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos sobre la que va montada. Entonces tenemos a una mujer que va encima de una bestia. La bestia es de color escarlata, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Esa bestia no es la primera vez que es mencionada en la Biblia. De hecho, esa bestia se hace referencia en Apocalipsis capítulo 13, que es la misma bestia, que sube del mar, que tiene 7 cabezas, que tiene 10 cuernos. Pero mire la explicación. Las 7 cabezas son 7 colinas donde está sentada la mujer, donde tiene su trono la mujer. Eso usted lo sabe. Que el Vaticano, la Ciudad del Vaticano, es la de las únicas, muchos decían la única, pero es de las únicas ciudades, regiones que están asentadas, rodeadas de 7 montes. Los 7 montes de Roma, se puede ver la Catedral de San Pedro. De cualquiera de los 7 se puede ver la Catedral de San Pedro. De hecho, yo no sé si alguno de ustedes ha ido, por ejemplo, a Esquipulas. Usted sabe que en Esquipulas no pueden hacer una construcción más alta de 2 o 3 niveles para que de cualquier punto de la ciudad se mire la Catedral del Cristo Negro. O sea, mire ese tipo de costumbres, ¿no? Entonces vienen y aquí desde los 7 montes se puede ver la Basílica de San Pedro. Y ahí están los 7 montes, ahí tienen hasta los nombres. Pero me encontraba con algo bien tremendo, que el Vaticano no es la única ciudad asentada sobre 7 montes. Hay ciudades importantes. Y aquí nos abre el panorama para ver otras cosas, como por ejemplo está Constantinopla. Es una ciudad edificada sobre 7 montes. ¿Por qué es importante Constantinopla? Porque Constantinopla fue la capital del mundo en su momento. De hecho, ahí fue donde se dio el cisma de la iglesia de Occidente y la iglesia de Oriente. De ahí es de donde está la iglesia anglicana y la iglesia católica. Pero fue a través de Constantino, el primer emperador cristiano. También Jerusalén. Jerusalén es ciudad rodeada de 7 montes. También el Vaticano. También está Amán en Jordania. También Mequines en Marruecos, Lisboa en Portugal. Esta me llama la atención porque viendo, me encontraba con el dato de unos estudiosos que dicen que Washington, cuando llegaron sus fundadores, la establecieron en una ciudad que tenía 7 colinas. Pero sabe, para como lo que estaba diciendo nuestro pastor hace un ratito, para darle énfasis a eso, me entristeció algo, porque la iglesia emergente está basando su enseñanza y su alcance para la evangelización, entre comillas, con 7 montes, así le llaman ellos, la doctrina de los 7 montes. O sea, la iglesia emergente está sentada también sobre 7 montes. Por eso no estamos hablando de la iglesia católica en específico. Estamos hablando de aquellos que no manejan la doctrina de Cristo, aquellos que no se apegan a lo escrito está. Y entonces yo le ponía acá las 7 montañas o montes a transformar de acuerdo a la iglesia moderna o emergente. La educación, la religión, la familia, los negocios, el gobierno, lo militar, las artes, el entretenimiento, los medios de comunicación. Eso, ahí dentro de esa doctrina está el reino ya, donde dice la iglesia se tiene que involucrar en todo esto. Y aquellos que tienen ese pensamiento se están sentando sobre los 7 montes. Una analogía exactamente igual a la gran ramera. Pero no solo significa 7 montes. Representan también 7 reyes. Aquí hay un misterio. Ahorita vamos a explicar un poquito. 5 de ellos ya cayeron. El 6º está gobernando ahora. Me llamaba la atención
Porque esa Biblia dice, está gobernando ahora. O sea, es contemporáneo a nosotros. Y el séptimo aún no ha surgido, pero reinará poco tiempo. Verso 11. Y la bestia que era y no es el octavo rey. Y es uno de los 7 y va a la destrucción. Ok. Entonces, para entender el misterio de Babilonia, ahorita desde la perspectiva Babilonia religiosa, tenemos que entender lo que dice el 10 y el 11. ¿Qué dice ahí? Que han habido 5 reyes. Bueno, 7 reyes. Pero hay 6 y falta uno que va a durar poco tiempo. Cuando se completen los 7, va a emerger el octavo, que ese sí es el mero de todos. Yo le decía a nuestro pastor allá en la oficina, mira, yo sospecho, por eso no estamos grabando, entonces aprovecho a declarar mis sospechas. Yo sospecho que ese octavo rey es el falso profeta, que es el que va a ejercer dominio religioso en el tiempo de la tribulación. Ese es el que va a oficiar en el tercer templo. Pero si ya está, ¿qué le dije? Que si nosotros miramos el tercer templo, ¿qué había pasado? Nos quedamos a la tribulación, ¿va? Entonces, yo sospecho que ese octavo, en el ámbito religioso, es el que va a oficiar en el tercer templo. Pero, según lo que dice la Biblia, ¿en cuál vamos ahorita? En el sexto. Falta un séptimo. Pero no es que solo venga un séptimo, sino tiene una explicación. Se lo voy a explicar. Hay algo que se llama el Tratado de Letrán. El Tratado de Letrán fue un acuerdo en el que llegó el gobierno romano, o el gobierno, en este tiempo ya no digamos romano, digamos el gobierno italiano, con la Iglesia Católica. Porque a finales del 1700 había un personaje como de este tamañito que se llamaba Napoleón. ¿Sí has escuchado de Napoleón? No lo conoció, va. Algunos parecen, pero no. La estoy molestando. Y dice que él era el gran emperador Napoleón. Y conquistó, hermano. Al momento de conquistar llegó al Vaticano y les quitó el poder. Pero no en totalidad, pero los menguó. Pero en 1870 vinieron los italianos y recuperaron su tierra. Y al momento de recuperar su tierra le dijeron al Vaticano, no, si Napoleón no te dejó sin nada, yo sí te voy a dejar sin nada. Y le quitaron todo, le quitaron tierras, poder, todo se lo quitaron. Y los dejaron así, como uno más. Hasta que en 1929, un gobernante italiano que se llamaba Mussolini, ese tal vez sí lo conoció, vino y les devolvió e hicieron el Tratado de Letrán. Y les devolvió tierras, poder, autonomía, les dio un estado y es el estado del Vaticano. Por eso es la única religión que tiene un país con su nombre y en representación de sí mismo, porque así como él es el representante de la iglesia en el ámbito religioso, también es el representante de la iglesia en el ámbito político. Él es el presidente del Vaticano, el Papa. O sea, los dos, así como Nimrod cuando la fundó, poder político y religioso. Bueno, entonces, a eso se le llama, según Apocalipsis 13, la resurrección de la bestia. Es una figura, porque es la bestia, recuerde que es la misma bestia, que fue dañada de muerte, estuvo a punto de morir, ¿y qué? Resucitó. Entonces, su resurrección se dio en 1929, en febrero de 1929. Pero ¿qué es lo interesante acá? Que a partir de febrero de 1929, estos son los papas que han existido. El Papa Pío XI, Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco. Aquí están las caras por si lo quería conocer. Pero, ahí, ¿cuántos cuenta ahí? 8. Entonces no aplicaría lo que dice la Biblia. Pero como es un misterio, no es fácil de entender. Hay que entenderlo con la revelación del Espíritu. Ok.
Pero si usted se da cuenta en todo esto, hay un patrón. Y el patrón es que se repiten varios nombres. Y a esos nombres les podemos dar como didáctica el nombre de dinastías. Entonces resumamos. Pío hay dos, Juan hay uno, Pablo hay otro, Juan Pablo hay otro, hay otros dos, Benedicto y Francisco. Entonces si resumimos, nos encontramos con que son 6. La dinastía de Pío, la dinastía de Juan, la dinastía de Pablo, la dinastía de Juan Pablo, la dinastía de Benedicto y la dinastía de Francisco. Y se acuerda que Apocalipsis dice, el sexto ahora es, pero no es. Tiene que venir un séptimo. Pero aquí es donde hay que aplicar el entendimiento espiritual. No es que el que siga después de Francisco es el séptimo. Porque digamos, si se muere este personaje y él dice, y hay un cónclave, se reúnen y sale ahí elegido un nuevo papa. Y él viene y dice, me llamaré Benedicto XVII. Entonces entra dentro de las dinastías de Benedicto. Entonces no sería el número 7. Si viene y dice, me llamaré Pío XIX, no entra porque ya está Pío. Si dice, me llamaré Juan Pablo III, no entra. Me llamaré Francisco II, no aplica. Para que aplique, se tendría que llamar de otra forma que no sea cualquiera de estos. Entonces, aquí es donde preocupa. Porque viene, digamos, y en lugar de llamarse cualquiera de estos, dice, me voy a llamar José. Entonces ahí se aplica. Porque entonces ya sería la séptima dinastía, el séptimo nombre diferente. Y ahí entramos en muchas dificultades. Porque ese fulano, dice la Biblia que tiene que tardar poco tiempo. Y entonces va a aparecer el octavo. Y el octavo se tiene que llamar como cualquiera de todos los anteriores. Y el octavo ya le dije que yo creo que es el falso profeta. Entonces, mire, ¿por qué entonces es un escenario? Porque hay que prestarle atención. No porque a nosotros nos influyan, nos dañen o qué sé yo, sino que digamos, así como están las cosas. De hecho, hoy, ahorita en la mañana vi que Francisco salió a saludar a la gente, en señal de que ya estaba bien. ¿Sabe cuánto tiempo más? Porque ya es una persona adulta, yo creo que tiene como 86, 88 años. Aunque Benedicto XVI tardó 95 años. Aunque él también, ¿se acuerda usted que él renunció al papado? Pero yo no sé cuánto tiempo le queda al que está ahorita. No sabemos, hermano, pero ya es una persona de 80 y tantos años. 88 es 88. Digamos que falleciera. Ahora viene y tendríamos que ver el número, el que sigue, porque no sabemos si es el número 7. Si se llamara como cualquiera de todos, creo que seguimos en la línea del tiempo donde el Señor está extendiendo misericordia. El Señor está extendiendo misericordia. Pero, si el que viene se llama diferente a cualquiera de todos estos, entonces se puso emocionante, hermano. Esto tenía como que analizar, porque ese va a durar poco tiempo y entonces ya viene el octavo. Y el octavo ya es el falso profeta, o es el que tiene que ser, el que tiene que estar ministrando en el tiempo tribulacionario, sí o sí, porque cuando usted lee Apocalipsis 17 dice que el octavo ministra en el tiempo tribulacionario. Eso es bien tremendo. Yo creo que lo voy a dejar acá por el tiempo. Papito, perdona. Sí. Hermanos, es muy importante que nosotros como iglesia nos ubiquemos en esta enseñanza. Amén. Ojo, como dice Rolandito, si después de este viejito que está,
viene otro de los mismos. Lo que pasa, hermano, es que aún el Señor está dejando más tiempo para la formación de la iglesia. Amén. A mí los viejitos esos me tienen sin cuidado. A mí quien me obra en mi vida es el Espíritu de Dios. Pero esos eventos hacen cumplir la palabra. Señales, exactamente. Y esas señales a mí me están diciendo qué es lo que el Señor está trabajando conmigo. ¿Estamos con eso? Aleluya. Dale, Amén. hijo. Entonces, mire, hermano, ya para terminar, lo voy a dejar acá, para no dejarlo, y los 10 reyes, eso, busque, no, los 10 reyes hay dos perspectivas, y con eso termino. Una, puede ser porque se ha encontrado que los reyes de la tierra con más antigüedad en el trono son 10. Tailandia, Reino Unido, Brunei, Omán, Dinamarca, Suecia, Suazilandia, Japón, Lesoto y Noruega. Casualidad que son 10 que todavía tienen gobierno monárquico. Esa es una que cuadra, pero hay otra que a partir del año 476 después de Cristo, el Imperio Romano se dividió en 10 reinos: los anglos, los francos, los visigodos, los suevos, los vándalos, los germanos, los burgundos, los ostrógodos, los lombardos y los érulos. Son 10 en que dividió el reino romano su territorio, en 10 reinos. En Europa, casualmente. Y esto creo que alguna vez, no sé si en doctrina o en escatología, no sé dónde, lo explicamos, pero usted sabía que, por ejemplo, Europa se llama Europa por una diosa que era una mujer sentada sobre una bestia, sobre un toro grande, que ejerció dominio en la antigüedad y que era hija de Zeus. Y en honor a ella le pusieron Europa. Y por eso le digo, Europa juega un papel importantísimo en el final de los tiempos. Entonces sería como que ir analizando más cosas. Ahí va. Mire, hermanito, no sé si usted se ha percatado de algo, pero le estamos hablando que son 7 escenarios. Ahorita explicamos un escenario no completo, sino un escenario dividido en 7, que son las 7 Babilonias. Y de ahí agarramos la Babilonia religiosa. Y de ahí sacamos conclusiones que el Señor viene. Imagínense cuando comenzamos a estudiar las otras Babilonias, cuando comenzamos a estudiar los otros escenarios, ¿qué enseñanza nos está dando el Señor respecto a la venida y su pronto retorno? Entonces yo quiero terminar con esto, el hermano, bueno, no sé si vamos a hablar algo más o ministramos, oramos. Le voy a pedir al hermano del piano que me ayude. Y mire este verso. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas. ¿Sabe qué me llama la atención aquí? Que, no, así es la seña que hace el de ahí. ¿Sabe qué es lo que me llama la atención? Que dice: salid de en medio de ella, pueblo mío. Quiere decir que en medio de Babilonia hay pueblo de Dios. Algo así como pasó en los tiempos de Daniel, que de Israel habían un montón en Babilonia, pero solo 4 se guardaron para el Señor: Daniel y sus 3 amigos. Y solo uno de esos 4 no fue metido en el horno de fuego. Los otros 3 sí. El horno de fuego tipifica la hora de la prueba. Solo Daniel no fue metido en el horno de fuego. Los otros sí. ¿Qué te quiero decir? Que Babilonia, esta entidad, no solo opera en el lugar que ya te dije acá, sino que Babilonia es esa contaminación que nos está rodeando, esa influencia de las tinieblas que nos está absorbiendo, que está haciendo que llevemos una vida cristiana con liviandad, lo que decía ahí.
Una vida cristiana light, una vida cristiana así como que cuando puedo lo hago, cuando quiero busco, cuando no, y si quiero hago esto, hago lo otro, tengo libertad, libre albedrío. Pero déjeme decirle que hemos llegado a una etapa del tiempo donde necesitamos definirnos. Fue lo que hizo Elías. Elías se paró y le dijo al pueblo: yo no sé qué vayan a hacer ustedes, si van a seguir a Baal y a sus profetas, pero yo voy a buscar al Dios vivo. Y se definió, porque el nombre de Elías significa Jehová es Dios. Entonces nosotros decidimos, hermano, ¿vamos a seguir viviendo en lo mismo, que Babilonia nos absorba, o nos vamos a parar y le vamos a buscar al Señor como debe de ser? Ponte de pie, ponte de pie. Dame el privilegio de poder ministrar esta palabra. Hay, como le digo, hay mucho que explicar, pero necesitamos ponernos a cuentas. Mira, a mí me cuesta a veces diferenciar, más cuando estamos los domingos, porque a veces vemos rostros nuevos. Pero yo no sé si hay alguien aquí que no tenga a Cristo en su corazón. Y hoy es un buen día para recibir. Tal vez la temática no era la más apropiada, pero es palabra de Dios. Y el Señor usa cualquier medio para hacernos venir a Él. Yo no sé si hay alguien aquí que no tenga a Cristo en su corazón, que pueda levantar su manita y vemos que alguien pueda ir a orar por usted, o que se quiera reconciliar. Sepa: Señor, no he hecho bien las cosas, necesito hacer las cosas bien, y a partir de hoy quiero hacer un antes y un después. Yo no sé si hay alguien aquí que pueda levantar su manita y oramos por usted. Hoy es un buen día para eso. Hoy es un buen día para ponernos a cuentas. Hoy es un buen día para estar alineados con el Señor. Mira, hermano, estemos atentos. La escatología nos da pistas, sombras. No le estoy diciendo que todo lo que yo le estoy diciendo aquí es totalmente verdad, o que sea totalmente absoluto. Esa es la palabra correcta, absoluto. Pero son sombras que nos dejan ver de cosas que están pasando. Y tú quieres, ven, vamos a orar. O si tú quieres venir al frente, ven, vamos a orar. Si tú quieres, mire, aprovecha el espacio. Si tú quieres venir al altar y quieres presentarte delante del Señor, sal de tu lugar y dile: Señor, aunque no vengas necesariamente a aceptar, aunque no vengas necesariamente a reconciliar, pero sí sabes que necesitas de Dios, sal de tu lugar, ven al frente y dile: Señor, yo necesito de ti. Aprovechemos esta administración, aprovechemos a ponernos a cuentas con Dios mientras todavía se dice hoy, mientras todavía hay tiempo. Mira, hermano, si tú le quieres decir: Señor, aviva el amor por ti, el fuego por ti, ven, aprovechalo, sal de tu lugar y dile: Señor, hoy es un buen día para hacer las cosas bien. Hoy es un buen día para encontrarnos contigo. Hoy es un buen día, Señor, para aprender a amarte, a servirte, a buscarte como es debido. Comienza a elevar un clamor ahí donde estás, que suba como incienso delante del trono de Dios. Eso es. Alza tu voz, alza tu voz. Que suba adelante como fragante aroma. Bienaventurados aquellos a quienes les es permitido conocer los misterios del reino. Bienaventurados aquellos, dice tu palabra, Señor, a quienes les quitas el velo que se ha puesto sobre tu palabra, para comprenderla, para entenderla, para practicarla. Dile: Señor, ayúdame a estar preparado. Señor, ayúdame a estar capacitado. Dile: Señor, ayúdame a poder estar listo para tu venida,
Ahí donde estás, dile: Señor, te quiero honrar, quiero hacer las cosas bien. Mi familia, mi casa, Señor. Identifica lo que es necesario ordenar, porque tu Redentor viene, porque el Señor viene. Él viene, Él viene. Ayúdanos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, junto con este grupo de tus hijos, venimos pidiéndote, Señor, haznos partícipes dignos de ti, Señor. Prepara un corazón atento, capacitado, entendido. Orra que nadara bravas toja. Prepara un pueblo bien dispuesto. Esperándote, mi amado Salvador. Eso es. Vivo cada día esperándote. Dile: Señor, esa que sea mi realidad. Vivo cada día esperándote, mi amado Salvador. Atentos, preparados a tu venida. Vivo cada día